Bien, amén, amén. Sí. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Buenos días, bendiciones, bien, gracias a Dios. Qué bueno, gloria al Señor. Ya entró el pastor Jorge Luis. Buenos días, Dios les bendiga grande y poderosamente. Estaba aquí sin audio. Ya tengo audio, gloria a Dios. Ya tengo imagen también. Eso, gloria a Dios. Amén. Imagen no sale, imagen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano Jorge. Ya se arregló bien el sonido y la transmisión en internet. Sí, estoy mirando, la imagen no sale, ¿cierto? Todavía no la veo. No le veo la carátula. Se me fue Está como un poco débil la señal. Ahora sí, ahora sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás desde el computador o desde el WhatsApp del celular? Desde el computador. Gloria a Dios. Amén, amén. Estamos contentos, estamos bien, porque ahí se refleja todo el pantallón. Amén, amén. Sí, ahí sí. El computador se amplía más y podemos. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cristo. Amén, amén. Cristo, Hay mucho amén. gozo, mucha alegría en esta mañana. Amén. Súper especial, bendito Dios. Cuando hacemos las cosas para Dios, con excelencia, viene gozo, viene alegría.
Cuando le obedecemos a Él, en su llamado, en su escogencia, viene gozo, viene alegría a nuestras vidas, porque no hay algo que agrade más al corazón de Dios cuando le obedecemos. Amén. Y esta mañana estamos obedeciéndole todos para llenarnos de su poder, llenarnos de su gloria. Bendito Dios, santo es el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por este momento súper especial en que nos has unido en un mismo sentir, un mismo espíritu, para poder compartir este conocimiento que tú nos dejaste como legado a nosotros, bendito Dios, un legado propicio para que podamos aprender de ti, Señor, de tus actuales, de tus moveres, de tu manifestación, de tu revelación a nuestras vidas, de cómo te revelas a nuestras vidas, sin importar las circunstancias de nuestros pensamientos, sin importar nuestros pecados, siempre te revelas a nosotros para mostrarnos el camino perfecto y verdadero, y este es tu camino perfecto y verdadero, este es tu camino a la verdad, este es tu camino a la vida eterna, bendito Dios, tu palabra, aprender de ti, de ese conocimiento único y verdadero, bendito Dios, santo es el Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento, que el Espíritu de Jehová que reposó en Jesucristo repose en nosotros en esta mañana para poder seguir creciendo a la medida de tu Hijo Jesús, el Cristo, el ungido, el escogido. Bendito Dios, santo es el Señor. Vamos a empezar abriendo Hechos, capítulo 2. Hechos 2, verso 42. Amén. Hechos 2, verso 42. Y leemos la palabra de Dios. En el nombre de Abba Padre, que da la vida, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El propósito de la edificación, la página 20. ¿Cuál es el propósito para nosotros edificar un templo en nuestras vidas? No es solamente edificar el templo físico, como en un tiempo se realizó, se ejecutó un templo físico diseñado por Dios, donde Él mandó las coordenadas, mandó las medidas, plasmó en el corazón del hombre el diseño, su diseño, y comenzó a hacer el trazado que hizo Dios en los cielos, de cómo es el tabernáculo en el cielo, bendito Dios, en su trono, cómo está ese tabernáculo dispuesto allá. También lo replicó ese trazado y ese diseño acá en la tierra, cómo debía ser ese prototipo de construcción elaborado acá en la tierra para nosotros. Y eso es en la medida como nosotros podemos trazar ese prototipo, ese diseño de esa edificación del templo en nuestras vidas, ya no por la sombra y figura que se vivió en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, sino como con la gracia de nuestro Señor Jesucristo
cómo edificar ese templo para nuestro Señor Jesucristo y para Dios y para el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nosotros edificar ese templo? La obra de Dios, la creación total, perfecta en todos los sentidos, fue contaminada con la entrada del pecado. Así como se construyó el templo físico, también hubo formas que entrara el pecado en ese templo para contaminarlo. Por eso tú y yo en estos últimos tiempos necesitamos mirar el diseño de la edificación del templo de Dios en aquellos tiempos, para no dejar que nada se contamine en el templo espiritual que nosotros estamos construyendo para Dios. Sin embargo, la misericordia y la providencia divina proveyó de un escape para permitir a aquellos que creen estar en condiciones de poder agradar a Dios. Este es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, pero en especial en esa construcción del templo de Dios, el templo espiritual de Dios. Y podemos ver que la iglesia está constituida por personas de las más distintas características, tales como color, lengua, posición social, ricos, pobres, pero interés y aspiración. En un cuerpo existen muchos miembros con distintas funciones. Sin embargo, están unidos y andan en una única dirección y poseen la misma sangre. Esa es la iglesia. Así es la iglesia de Cristo. Ahora, la unidad del cuerpo. ¿Qué nos une? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Dice que el partimiento del pan y en las oraciones nos deben unir. Al partir el pan estamos tipificando que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que necesitamos unirnos. Partir el pan es partir el cuerpo de Cristo, pero al comerlo, el pan nos va a unificar para estar tomando de la misma esencia, de la misma sustancia del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, dentro del propósito de la edificación, encontramos la iglesia como tal, como está constituida, y la unidad del cuerpo. ¿Qué es lo que nos une? Ahora, si buscamos lo que nos une, todo lo que nos une, ¿qué nos tiene que unir a nosotros? La doctrina que predicaron los apóstoles. Pero no es que sea la doctrina de los apóstoles, no es que esa doctrina haya nacido de ellos, no. Ellos están repitiendo, los apóstoles repitieron la doctrina que fue enseñada por Jesús, por el Cristo vivo. Y muchas veces nosotros malinterpretamos las cosas y la utilizamos de una manera errada en nuestras vidas. Y decimos, yo sigo la doctrina de los apóstoles porque es bíblico y está en la Biblia. Y al seguir la doctrina de los apóstoles estamos siguiendo, por ende, la doctrina de Jesucristo. Pero a veces le damos más importancia a los apóstoles que a aquel que fundó su iglesia, que a aquel que estableció los cimientos, aquel que hizo el trazado
del templo, del tabernáculo, aquel que hizo el trazado de cómo entrar a adorar a ese lugar santo, de cómo rendirle pleitesía, alabanza, dedicación, cómo encontrar la comunión. Fue Jesús el que nos está enseñando su doctrina del evangelio, cómo es el reino de los cielos, cómo es la cultura del reino de los cielos y cómo nosotros tenemos que asumir, aplicar y aprender de esa cultura para cuando pasemos a esa vida espiritual total, siendo levantados como primicias únicas y verdaderas por Cristo Jesús. Él nos quiere llevar a ello. Bendito Dios. Muchas veces hay cosas que nos separan del cuerpo de Cristo. Una, a veces expresando, no, yo sigo la doctrina de los apóstoles, pero no sigo la doctrina de Jesucristo. Ay, entonces entramos en unas contradicciones humanas, de pensamientos humanos nosotros. ¿Por qué? Porque si entramos en la doctrina de los apóstoles, tenemos que asumir, por ende, la doctrina de Jesucristo. Si hay algo de error, si hay algo adicional de lo que Jesús enseñó, ya estamos cometiendo herejías. Si asumimos algo que Jesús no dijo, ya estamos errando. Y la idea no es errar. Que no encontremos nada que nos separe del cuerpo de Cristo. Jesús explicó a sus discípulos que al compartir el pan, eso nos iba a unificar, comer de su esencia, de su sustancia, todos juntos, unánimes, aunque había características diferentes en cada uno de los discípulos. Había algo que nos iba a unir y era cómo partir el cuerpo de Cristo y cómo saborear el cuerpo de Cristo y cómo unificarlo con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Es un recuerdo que Dios nos entrega, cómo Él padeció en la cruz del Calvario, todo lo que Él vivió en padecimiento y cómo nosotros tenemos que aprender de esos padecimientos para poder nosotros edificar un templo, así como Jesús fue el templo de Dios en la tierra. Jesús construyó un templo para Dios. Él se hizo hombre, vino en espíritu. Nadie lo vio descender y posarse en el vientre de la mujer. Y mostró su faceta de cómo nos pudo enseñar para construir el templo espiritual. Que todo lo que estaba en su palabra en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos que construirlo espiritualmente. Y por eso dice allí la Sagrada Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Él quiso mostrar la construcción del templo espiritual, siendo Él el templo mismo espiritual de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu Santo y para esto debe estar cada vez más en condiciones de ejercer su sublime misión. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta sus operaciones. Tú eres iglesia y Dios va a manifestar la operatividad de su reino a través de ti.
Dios va a operar a través de ti porque tú eres su iglesia, tú eres su templo. A través de ti se va a mostrar toda la cultura del reino de Dios. Por eso necesitamos aprender de la cultura del reino de los cielos y de poner la cultura terrenal. Olvidarnos de la cultura terrenal. Olvidarnos de lo que nos envuelve aquí en la tierra, reconociendo que estamos aquí siendo carne, siendo parte de este mundo, pero que no somos de este mundo, y que al aceptar a Jesucristo estamos aceptando la cultura de Él, y para aceptar la cultura de Él yo necesito conocerla. Tú y yo necesitamos conocer la cultura del reino de Dios, la cultura de Jesucristo, para cuando tengamos este templo espiritual construido en nosotros, podamos ser levantados y alcanzar la perfección que nos habla el apóstol Pablo. Que seremos perfeccionados ya definitivamente al ser levantados. Pero para ser levantados necesitamos aprender cómo es el reino de los cielos, meternos en el hábitat, en el entorno de santidad del reino de los cielos, estando aquí en la tierra. No es cuando estemos allá. Entonces podemos ver que hay unas doctrinas que nos desenfocan de la doctrina de Jesucristo, y por eso hay ciertas cosas que nos separan como cuerpo de Cristo, porque no estamos comiendo ni bebiendo de la misma sustancia que Jesús nos entregó a nosotros por medio de los apóstoles, por medio de sus discípulos. La morada de Dios, la morada de Dios, el estado perfecto de la iglesia. ¿Cómo debemos alcanzar ese estado perfecto como iglesia? Si cada uno de nosotros somos iglesia, ¿cómo yo puedo alcanzar ese estado perfecto? Y eso implica muchas cosas. Palabra, ayuno, vigilia, oración, santidad. Eso implica eso. Que encontremos el estado perfecto de la iglesia. Tú y yo necesitamos llegar a ese estado perfecto. ¿Cómo lo logramos? A través de eso. A través de esos componentes. A través de comer pavo. Bendito Dios. El acróstico pavo. ¿Cuál es ese acróstico pavo? Palabra, ayuno, vigilia, oración, y si comemos varios pavos de esos, le agregamos la S de la santidad. Santidad. Romanos 8:30, vamos a mirar. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para llegar a la justificación de un estado perfecto como iglesia, tú y yo necesitamos, bendito Dios, entender que fuimos predestinados. Necesitamos aceptar su llamado. Y necesitamos ser justificados.
justificados por nuestros pecados. Amar el llamado. Hay mucho pueblo que está siendo llamado en estos últimos tiempos, pero solamente se está quedando en la asignación. Está manejando un solo rol humano, pero que no está desempeñando todas las asignaciones que Dios les está entregando, que van inmersos en el llamado. A veces solamente decimos, no, es que Dios solamente me llamó para evangelista. Y no hacemos la función de intercesor. No es que solamente Dios me llamó como maestro de la palabra. Y como me llamó como maestro de la palabra, yo no puedo orar por alguien. Y resulta que Jesucristo está llamando, orad los unos por los otros. Como me llamó como maestro de la palabra, yo no puedo, nada más puedo, lo que puedo hacer es formar discípulos, enseñar a los demás. Entonces yo no puedo predicar dentro del cuerpo de Cristo, yo no puedo predicar la palabra. Yo no puedo evangelizar. Yo no puedo hacer función de evangelista. Y la palabra está diciendo, cumple la función de evangelista. También. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo allí, id y predicad el evangelio a toda criatura. No estamos cumpliendo la función esa. No estamos cumpliendo porque solamente nos dedicamos a una asignación. Porque ese es mi fuerte, maestro de la palabra. Yo tengo que quedarme como maestro de la palabra. Y si veo a alguien que está necesitando de Jesucristo, yo no le puedo predicar persona a persona de Cristo, ni mostrarle a Cristo. Sino que esa persona cuando llegue a la congregación y sea miembro de la congregación es cuando yo le voy a cumplir mi asignación como maestro de la palabra. ¿Qué estamos haciendo? La iglesia será presentada a Cristo en esplendor, belleza, sin mancha, revestida de gloria, porque ella participa de la plenitud de Cristo. Tenemos que participar de la plenitud de Cristo. Y mira, si nos vemos en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero. Y nosotros somos sus hermanos. Él es el primero de nosotros. Si lo aceptamos a Él, Él va a ser el primero de nosotros. Y aún dijo, mayores cosas harían en mi nombre. Efesios 1:23, que nos dice, Efesios capítulo 1, verso 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire que Jesucristo llena todo. Él es el todo del todo y el que todo lo llena. Si nosotros vemos esta iglesia en introspectiva, tenemos que mirar que cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos va a llenar en todo, alcanzar el estado perfecto como morada, una morada sin mancha, sin arrugas,
libre de pecado, sobre todo con arrepentimiento genuino, verdadero. Seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de amar, que seamos capaces de exhortar, que seamos capaces de mostrar el esplendor y la belleza sin mancha, con un revestimiento de gloria donde quiera que tú vayas, que vayas revestido de gloria. La iglesia como edificio. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un edificio bien construido y solidificado, cuya piedra principal y angular es Cristo. Y esto tiene que ver con el trazado de Dios, con el diseño de Dios. Ayer precisamente estaba predicando domingo, acerca de ese trazado. Tenemos que dejar que Dios haga el trazado de nuestras vidas. Que Él trace ese templo espiritual en nosotros. Pero nosotros no queremos. Muchas veces bloqueamos a Dios que haga el trazado de su diseño en nosotros. No es que yo soy así, no es que tú eres así, no. El trazado que Dios hizo contigo es diferente. Que cuando naciste y comenzaste a crecer, comenzaste a llenarte de otras culturas y a edificar un templo errado, que no es el diseño que Dios predestinó a tu vida. Aquí está, está el pastor Isidro, que también es arquitecto. Cuando nosotros vamos a diseñar algo, una edificación, ya hay algo que está creado. ¿Y qué es? El lote. El lote ya está creado. Y se hace unas demarcaciones del lote, y con base a ese lote yo comienzo a diseñar. Pero ese diseño tiene que ir acorde de las necesidades de la o las personas que van a habitar en ese lote. Y al comenzar a diseñar, yo tengo que estudiar cuáles son los comportamientos de esa persona. Yo tengo que hacer un estudio socioantropológico de esas personas, de esa familia. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué hacen de lunes a viernes? Si para salir tienen que desplazarse, si tienen vehículos, ¿dónde voy yo a colocar el vehículo? ¿Cuántas personas lo conforman? La pareja, los padres. Si hay una pareja de padres, necesita una habitación que tengan toda la intimidad como pareja. Necesita un baño interno como pareja, que no tengan que salir, que haya más intimidad entre ellos dos. Tiene que ser esa habitación amplia, mucho más grande que las demás. ¿Por qué? Porque va a ser una cama doble. Si ellos quieren, yo tengo que preguntarle qué más quieren ustedes, si quieren ese baño interno, si quieren un vestier o solamente quieren el espacio del closet. Si quieren una tina, una bañera, cómo diseñar ese espacio de la tina con el baño y el vestier, que todo quede esa parte más íntima todavía dentro del mismo espacio de la habitación. Cómo tiene que ser la circulación por donde yo voy a caminar, porque ya van a ser dos personas, que no nos tropecemos el uno al otro cuando caminemos dentro de la habitación y dentro de los espacios del vestier, el baño y la tina.
Tengo que ventilarlo. Cuando Dios pensó en ti como iglesia, Él hizo un diseño que nació primero en el corazón de Dios, y Él hizo ese trazado en su corazón de qué es lo que Él predestinó en ti como ese templo. Y vas a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Hubo ese trazado primero en el corazón de Dios. Dios lo trazó en su corazón. ¿Cómo quiero yo que sean ellos? Amén. ¿Cómo quiero yo que sean ellos? Él hizo el diseño en nosotros. A mí me diseñó que a los 22 años comenzara a caerse el cabello. Yo no puedo cambiar eso. Y muchas personas me aconsejan, pero mira, ya se hace, estás calvo porque quieres. Pero hay tantos tratamientos que hay, que échate tal cosa, que échate lo otro, que échate lo otro. Que no, pero si Dios me hizo así, así me quedo. Él predestinó que Él iba a contar cada cabello que se caía de mi cabeza. Y los tiene contados. Ahora yo voy a colocar cabello artificial allí. No, si Él le plació así. Yo no puedo cambiar el diseño de Dios. No podemos cambiarlo. Por eso necesitamos en el diseño ese trazado, la escogencia del lote. Después que está diseñado la edificación, entonces vamos a escoger los materiales para esos cimientos. ¿Y cuál es el mejor material que podemos escoger? Tenemos que mirar las canteras donde fue arrancada la piedra. Y por eso las Sagradas Escrituras, bendito Dios, habla a Jacob y dice, mira la cantera de donde fuiste arrancado y cortado. ¿De dónde fue arrancado Jacob? De la cantera de Abraham. Y de ahí todos nosotros, en cierta forma, fuimos arrancados de esa cantera. Aunque seamos gentiles, Abraham también viene de toda esa descendencia. Si no hubiese existido un Adán, no estuviéramos aquí. O sea que, en cierta forma, venimos arrancados de esa cantera también. Como piedra, sacado de esa roca grande. Amén. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Efesios capítulo 2. Verso 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo mismo, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire cómo el apóstol Pablo compara la iglesia como ese edificio. ¿Cómo nos compara a nosotros? Mira aquí. Disculpe la interrupción, pero acá en la PDT lo dice de otra manera. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por apóstoles y profetas,
siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Amén. Sí, lo dice más explicativo, con otras palabras, para poder nosotros comprender aún más en palabra de Dios para todos. Amén. Amén. Lo da más explicativo. Y si vamos buscando en todas las versiones, va a decir lo mismo, pero con otras palabras más entendibles a nuestro vocabulario actual, para que podamos comprender todo. En la Reina Valera dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. El cimiento es Cristo Jesús. Pero Él también nos va a unir con otros elementos. Para construir una edificación de varios pisos, de uno o varios pisos, se necesita construir unos elementos como son los cimientos, que son las zapatas, los pedestales, y hacer toda la estructura, las columnas. Esos elementos de columnas que van a darle soporte, que van a tener la carga, todo va a ser repartida a la roca, un gran cimiento que son las zapatas, y esas zapatas van a ser ¿qué? Cristo Jesús. Lo que va a sostener la edificación es Cristo Jesús. Pero así como también es la roca, también Él es la piedra angular, es la cabeza. O sea que Cristo es el cimiento, pero también es la cabeza de la iglesia. Porque la piedra angular que fue desechada por los arquitectos fue escogida por Dios para colocarlo arriba. Bendito Dios. No solamente el cimiento, sino también arriba. Que todo el que mira hacia abajo vea que está pisando, sostenido por Cristo, pero cuando mira hacia arriba vea que Él es el que direcciona todo. Es Jesús el que direcciona todas las cosas. Es Cristo Jesús, el fundamento. Por eso dice, siendo la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nos habla de un fundamento, de un cimiento, pero también nos habla que es la piedra del ángulo que está arriba en la cabeza que direcciona todo. Pedro, siguiendo la idea, llama al Señor Jesús piedra viva. Primera de Pedro, versos 2 al 4. Es una piedra viva. Vamos a ver cómo dice. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, nos llama a la santidad para poder ser un edificio santo. Tú y yo somos una edificación santa. Tú y yo debemos siempre buscar esa santidad, donde quiera que vayamos. Amén. Luego de colocada la piedra principal, Cristo, sobreviene el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, aquellos que fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados por Cristo. Amén. El evangelio dado a los apóstoles por el Espíritu Santo es la única fuente perdurable de vida, verdad, dirección para la iglesia. Todo creyente está llamado a la obediencia, dependencia del mensaje, las palabras y la fe,
de los primeros apóstoles, cuyo registro se encuentra en el libro de los Hechos y en los escritos apostólicos. Este llamado no solo es a respetar y obedecer la revelación apostólica, sino también para atestiguar su verdad. Tenemos que ser testigos. La verdad de la verdad es Cristo Jesús. Podemos decir que el fundamento es aquí la columna o pilar que, apoyada en Cristo, refuerza la estructura eclesial como edificio. Ese fundamento es pues la enseñanza, organización y predicación dejada por los apóstoles y profetas. No podemos predicar porque no salimos de la estructura de Cristo. Fernando, Elvia, escuchen al pastor. Dime, adelante. Yo escucho. Yo escucho también. No, yo no lo escucho. Tengo un mensaje. Yusmel, ¿tú estás escuchando? Sí, te escuchamos bien. Súbele un poquito el volumen a tu teléfono a ver si. Pero los demás están escuchando bien, ¿cierto? Amén. Amén, amén, yo escucho bien. Amén. Ahora sí, porque no escuchaba. Hay muchas preguntas que surgen, como por ejemplo, ¿cómo saber si una iglesia es verdadera? La respuesta no se hace esperar. Es aquella que expresa su acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y en seguirla. Ya vimos en Hechos 2:42. Dice, y todo rechazo a la enseñanza apostólica es un rechazo a Jesús. Tenemos que mirar cuáles son las enseñanzas que recibimos. Aprender todo lo bueno del Evangelio de Cristo Jesús, pero si viene algo malo tenemos que rechazarlo, no aceptarlo. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero todo tiene que ser fundamentado con la palabra. Todo. No podemos dejar nada por fuera de la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo rechazo a la enseñanza apostólica es un rechazo a Jesús. Juan 16, verso 13. Vamos a ver qué nos dice. Amén. Juan 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Por eso, es lo primero que podemos hacer cuando vamos a escuchar una predicación o cuando yo voy a exponer la palabra de Dios. Siempre oro que sea el Señor dándonos. Si se acuerdan de la oración, que repose en nosotros el Espíritu de Jehová que reposó en Jesucristo. Y ese tiene varios componentes. ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Para ir entrando en el foro. ¿Cuáles son esos? Es el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová y cuáles son los componentes del Espíritu de Jehová? ¿Quién lo sabe? Vamos a ver. ¿Cómo es la pregunta, pastor? ¿Cuál es el Espíritu de Jehová que reposó en Jesús?
El espíritu de conocimiento, de sabiduría. El que habla Isaías. ¿Qué más? Déjame indagar quién había buscado en Isaías. ¿Vale? Ah, ¿cuál más? De conocimiento y sabiduría, nada más. No, todavía hay más. En nosotros tiene que reposar todo el espíritu de Jehová con sus componentes. Ajá, nadie lo sabe. Y el profeta Isaías nos habló acerca de eso. Amén. Amén. Léalo ahí, Isaías 11, léalo. Dice, y reposará por el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. En Isaías 11:2. Amén. Está faltando en estos últimos tiempos el espíritu de temor a Jehová. Porque Amén. siempre queremos espíritu de sabiduría, de inteligencia para comprender la palabra, pero va incompleto. No queremos el espíritu de temor a Jehová, y cuando no tenemos el espíritu de temor a Jehová, no hay nada de lo demás. Si no hay temor a Jehová, si no hay temor a Dios, podemos hacer cualquier cosa y vamos a creer que todo está bien y resulta que no. Podemos cometer pecados, herejías en contra de Dios, pero como no hay temor a Dios, nos da lo mismo. Si no hay temor a Dios, no podemos predicar la palabra de la verdad. Podemos predicar otra cosa diferente, que vaya en contra del mismo Jesucristo, en contra de Dios y en contra de su palabra, y en contra de los profetas y en contra de los apóstoles. Si no hay temor a Dios, podemos hacer cualquier cosa, y eso está, hay una abundancia de ausencia de temor a Jehová en estos últimos tiempos. Una ausencia, pero incalculable, del temor a Dios. Cualquiera se sube en los púlpitos sin temor a Dios a decir barrabasadas, a enseñar cosas diferentes y hacer errar a todo un pueblo. Se ha perdido ese temor. ¿Por qué? Porque solamente pedimos es el espíritu de sabiduría e inteligencia. Ah, y los otros componentes del espíritu de Jehová, ¿dónde están? No hay temor, se perdió el temor a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 36. Vamos a ver, esto es importante, este tema, esta clase. Primera carta a los Corintios, del 36 al 38. Dice, ¿acaso, en tono de pregunta, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Se ha perdido tanto el temor a Dios que ya todas las cosas no se están haciendo decentemente y en orden. Se colocan luces, cámara, acción, humo. Muchas cosas mundanas en los altares. Distracciones. Gente frente del altar distrayendo
impidiendo como barrera, como muro, para que la gloria de Dios, de los salmistas que están en el altar, esa gloria llegue al pueblo. Con banderas y movimientos de otros colores, movimientos sutiles y a veces hasta sensuales, trayendo una moda, introduciendo una moda egipcia dentro del tabernáculo de Dios. Tremendo. Y eso lo llaman el ministerio de... ¿Alguien que diga el nombre? ¿El ministerio de qué? De danzarines. Ya lo colocaron como ministerio de danzarines. A un ministerio dentro de las congregaciones. Tanto se ha perdido el temor a Jehová. Gálatas 1, 9, 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según el hombre. Ese evangelio que anunció Pablo no es porque le nació a Pablo hacerlo, porque él es Pablo, ¿no? Antes de él ser Pablo fue Saulo de Tarso y él perseguía a Jesucristo y a sus discípulos, porque si perseguía a los discípulos, perseguía a Cristo. Y después se convirtió en ¿qué? En perseguido por la misma ley que él aplicaba. Vamos a entrar en el foro que hemos aprendido hasta hoy. Quedamos en la página 22. Buenos días, pastor. Amén. Buenos días a todos. Hoy hablamos del propósito de edificación. Uno de los puntos, ¿no? Edificar nuestra vida, agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en especial al templo de Dios. La iglesia está compuesta por miembros, bien sean ricos o pobres. La unidad del cuerpo nos une a nosotros al partir el pan, que el pan es el cuerpo de Cristo. El pan nos va a unificar la misma esencia de Cristo. Nos une la doctrina de los apóstoles, la doctrina que fue enseñada por Cristo. A veces le damos más importancia a los apóstoles que a aquel que nos dio el suministro en este caso Jesucristo. Hay cosas que nos separan del cuerpo de Cristo. Seguir la doctrina de los apóstoles, pero no siguen la doctrina de Jesús. Que no encontremos nada que nos separe del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Jesucristo es la unión, la esencia, independientemente que seamos diferentes, es importante seguir unidos. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde Dios manifiesta sus operaciones. Necesitamos aprender la cultura del reino de Dios para ser levantados. Necesitamos aprender cómo es el reino de los cielos. La morada de Dios, es el estado perfecto de la iglesia. Implica muchas cosas: palabra, ayuno, vigilia, santidad. Estos son los componentes a través del acróstico PAO. A veces tenemos una asignación y no cumplimos con otras funciones porque solo nos enfocamos en una sola. Cuando Jesucristo dijo predicar a toda criatura. La iglesia ¿qué dice aquí? Bueno, le damos la palabra a otro hermano para que continúe. Gloria a Dios. ¿Quién más sigue? Vamos a ver. Amén. Amén, hermana Elvia.
Siempre hablan, son los mismos. Eso, yo estoy tomando nota. ¿Quiénes son los que hablan siempre? Siempre hacen el foro. Que tenemos que ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, mantenernos firmes en la fe y a ser fieles en los mandamientos. Si perseveramos, nos hacemos más fuertes, nos da la confianza en nosotros mismos, nos permite crecer como personas y dedicarnos a la palabra de Dios. Que debemos tener paciencia en medio de las aflicciones, así comprender y entender el propósito de Dios con nosotros y nuestras vidas. Saber que Él nos ama y busca lo mejor para nosotros. Cristo es cabeza de todas las cosas de la iglesia. Que Dios es el que la llena y la completa con su presencia. Nos llama a trabajar juntos en una sola unidad para llevar la obra de Dios en la tierra. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Amén. Bueno, pastor, que debemos saber si una iglesia es verdadera, que es aquella la que expresa según la enseñanza original de los apóstoles, que debemos de pedir, como pidió Isaías, ese espíritu de Jehová, de temor, de sabiduría, de conocimiento, no solamente o como dice usted, que pedimos de conocimiento y sabiduría, no, primeramente tenemos que tener el espíritu de temor a Jehová, para que los otros para que el espíritu de sabiduría y de conocimiento repose en nosotros, porque de nada nos sirve tener todos esos espíritus y no tener el de temor a Jehová, el cual nos va a llevar a la entrada triunfal, como dice uno, a la vida eterna, porque sin temor a Jehová nosotros hacemos todo menos agradar a Él. Que también, como dice la hermana, que cómo alcanzamos el estado perfecto de la iglesia, con la palabra, con el ayuno, con la vigilia, con la oración, con la santidad, y que todo, que la unidad del cuerpo, el partimiento del pan y la oración nos deben unir. Partir el pan es partir el cuerpo de Cristo, pero al comerlo nos unifica, lo cual nos hace el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros comemos ese pan que es Cristo Jesús, es cuando hay la unificación, que somos uno solo en Cristo Jesús. Y que cuando edificamos, cuando seguimos la doctrina que nos enseña Cristo, porque a veces queremos ponemos la mirada en el hombre, por eso es que la palabra dice poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, a pesar de que el pastor, que el maestro sea el que el Señor esté usando, pero nosotros tenemos que guiarnos por la doctrina de Cristo, no la doctrina de hombre, porque hoy en día la doctrina del hombre es triste, pero está conllevando al pueblo a una perdición como en los tiempos antiguos. Amén. Sí, allá hay bastante. Gloria a Dios. Mano Fernando, adelante. La unidad del cuerpo, el compartimiento del pan y las oraciones nos une a unificar para tomar la misma esencia y sustancia del cuerpo de Cristo. Amén. Que nos une en la doctrina, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no la de los apóstoles, la doctrina que predicó Jesucristo. Amén. La doctrina de Jesucristo De Jehová, es la misma doctrina de los apóstoles. de Jehová y su componente, sabiduría, inteligencia, y lo más primordial es el temor a Dios. Le temamos a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más?
Buen día, pastor. Bueno, hablo también del propósito de la iglesia, primeramente, que es agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en especial en el templo de Dios, que somos nosotros mismos, a través de su Espíritu. Siempre tener que estar agradando al Espíritu Santo. Y que también está constituida por muchas personas, independientemente de su color, lengua, posición social, ya sean ricos, pobres. Se habló también de la unidad del cuerpo, que el partimiento del pan, partir del cuerpo de Cristo para conocerlo, y que nosotros vamos a ser unificados al momento en que nosotros comamos de su cuerpo, tomar de su esencia, de su sustancia, para ser uno solo en Cristo Jesús. Y recordar siempre que la doctrina se tiene que predicar, siempre recordando que fue Jesús de Nazaret por medio de quien nació esa doctrina. No podemos agregar doctrinas falsas, doctrinas inventadas del hombre, porque siempre queremos como que ajustarlas a nuestros propios beneficios, a nuestros propios deseos de carne, y terminamos apartando lo que es la doctrina original y genuina de Cristo. Entonces hay que tener mucho énfasis en eso. Y que una de las cosas que nos separa del cuerpo de Cristo es cuando decidimos seguir a los apóstoles y más no al originario, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de Jesucristo es cuando Dios va a operar en nuestras vidas. Se habló de la morada de Dios, que para alcanzar el estado perfecto tenemos que tener en cuenta la palabra, el ayuno, la oración, la vigilia, todo eso. ¿Para qué? Para poder conseguir santidad, acercarnos lo más que se pueda a nuestro modelo, que es Jesús de Nazaret. También se habló como la iglesia como edificio, que tiene que ver con el trazado de Dios. Dejar que sea Dios quien trace su diseño originario en nuestro templo espiritual, porque tenemos que tener en cuenta que Jesús es el cimiento y también es nuestra piedra angular, es la cabeza de nosotros. Entonces, bueno, eso fue lo que entendí. Sí. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿quién más falta? ¿Quién más falta por su foro? Mano Isidro. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Hay algo muy especial que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, y es que busquemos siempre la palabra de verdad que esté en nuestras vidas. Hay mucha palabra distractora, mucha palabra disociadora, sobre todo en comportamientos humanos, aplicando palabras de error. Lo podemos ver en todas las redes sociales. Un consejo. Hay muchos maestros que, en cumplimiento de la palabra de Dios, que vendrían falsos maestros, falsos profetas, están saliendo por las redes sociales muy fuerte. Están trayendo doctrinas que nacieron y que el mismo nuestro Señor Jesucristo refutó en su tiempo, y que los primeros defensores de la fe y del Evangelio de Cristo lo refutaron también. La están trayendo en estos últimos tiempos ahora, pero modernizada. Entonces, mis amados, tenemos que tener en cuenta eso. Un consejo muy saludable que les estoy dando. Están siguiendo más la predicación
de otros predicadores de las redes sociales que la predicación de nuestros pastores. No le damos un like a la predicación de nuestros pastores, pero le damos 20 likes, 30 likes a palabras superficiales que vienen y que nos llevan al error. Muchos predicadores externos por las redes sociales. Dele like a su pastor. Si su iglesia tiene una página donde muestran la palabra, donde predican la palabra, dele like a su pastor. Aplique la palabra que su pastor le está expresando. Amén. Y no se dejen contaminar. Amén. Por lo que ven en las redes sociales. Hay muchos predicadores que están usando, hay muchos tentáculos que nos quieren atrapar y llevarnos a otra dimensión diferente, que es la dimensión del crecimiento hacia Cristo. Entonces, mi amado, ese es el consejo que les doy en esta mañana. Bendito Dios. ¿Cómo se han sentido en las clases hasta ahora? Bueno, nos hemos sentido bien, es bastante explicativa, entendible. Amén. ¿Quién más? ¿Cómo se han sentido? Geraldine. Bien. Bueno, a mí me gusta bastante pues la forma en que usted da las clases, más que todo por lo del foro, porque muchas veces, en el momento en el que usted está explicando, al principio puede ser que algo me faltó, pero por no interrumpir yo dijo que continúe, pero con el foro uno como que vuelve y da un repaso de todo lo que se dio, entonces eso como que complementa unas que otras cosas que se me fue en el momento. Entonces es bastante dinámica, me gusta bastante. Amén. Geraldine. Amén, amén. Bendiciones. Bueno, a mí me gusta demasiado, bastante, como dice mi hermana María, hemos aprendido mucho, incluso yo hablo con ella cuando estamos aquí en la iglesia, y yo le digo, cada vez que el pastor predica, yo siento la presencia, yo sola aquí en la casa, yo siento que me corre todo por, usted va hablando, va predicando y el Espíritu me va administrando, y yo voy aquí llenándome yo sola, y es algo bueno, porque sabemos que hay rompimiento en nuestras vidas cada vez que escuchamos la palabra del Señor, cada vez que hay una palabra que nosotros no sabíamos, y esto nos sirve porque aprendemos. Entonces, pero no es lo importante aprender, sino aplicarla. Entonces, no nos sirve aprender y no aplicamos. Y vivimos siendo los mismos y vivimos viviendo una vida espiritual igual. Que no es la idea, porque si estamos aquí es porque queremos aprender para que nuestra vida espiritual cambie. Amén. Gloria a Dios. Yusmeli, ¿cómo se ha sentido a través de estas clases de eclesiología, historia de la iglesia? Bueno, me he sentido bien, son bastante entendibles, pues como dice la compañera, de que son dinámicas al final del foro. Soy un poquito mala para hablar en el público, pero sí, le he entendido bastante, y pues, ¿qué le puedo decir? Sí, han sido muy productivas pues para nuestro entendimiento, para que aprendamos más aún de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, esa es la idea, que seamos más dignos y perder el miedo. No, Mire, y cuando disculpe, cuando dice la intervención sobre la palabra que usted estaba hablando, pues era porque en la Biblia que usted estudia está muy diferente a la que nosotros tenemos, que es la PDT. Entonces a veces me enredo un poquito, pero leyéndola bien detenidamente, cuidadosamente, pues prácticamente es lo mismo, sino como lo dijo usted, que es más un poquito más explicativa. Correcto. Sí, y es bueno mirar varias versiones.
ya que dice la PDT, que dice la Reina Valera, que dice la Biblia contemporánea, y así sucesivamente. Hay que leer varias versiones para poder nosotros entender y comprender y comparar lo que dice una con lo que dice la otra. El fin va a decir lo mismo, pero con otras palabras más entendibles a nuestro modo actual. Amén. Ya hay una Biblia que es la Biblia actual, que todavía tiene otro vocabulario, y hay personas que se enredan, hay personas que entienden más la Reina Valera que las actuales, y no, entonces logran confundir, pero en realidad si usted busca y escudriña bien y mira los diccionarios, todo lo que quiere decir una palabra con la otra, va a decir igual. Amén. Pastor, pero la Reina Valera es la que más utilizan, ¿no? Claro, correcto. La Reina Valera es la que más se utiliza. Y bueno, las otras vienen, algunos vienen más explicativos para cuando nosotros, cuando estamos empezando, podemos mirar la Reina Valera y tener otra que sea más explicativa. Por ejemplo, palabra de Dios para la Reina Valera. Palabra de Dios para todos. Es muy explicativa también. Lo mismo la Reina Valera contemporánea, es muy explicativa. Con la Reina Valera 1960. Entonces, ahí siempre esas versiones son un poquito más entendibles y nos lleva, nos amplía el panorama, la visión de lo que podemos aprender. Amén, amén. Bueno, mis amados, ¿quién hace la oración de cierre? ¿Quién se gana esa bendición? No toda a la vez. Aquí hay bastantes guerreros y guerreras, sobre todo. No todas, por favor, que se están confundiendo tantas palabras. Bueno, vamos a orar entonces para ser despedidos, Padre. Amén. Amantísimo Rey, Padre Celestial de la Gloria, Señor. Primeramente, Señor, honramos tu santo y perfecto nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, del pastor Jorge, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue tú cada día llenándolo de sabiduría, Señor, para que él sea dando, Señor, de lo que tú, Señor, le das cada día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, Señor, derrama en cada uno de nosotros el conocimiento, el saber, Padre amado, y el entendimiento, Señor. Primeramente infundiendo, Señor, en cada uno de nosotros el temor a ti, Señor, porque sin ti, sin tu temor, nada somos, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta clase, Padre amado, que cada día nos llena más, nos alimenta nuestro espíritu, que es lo que realmente buscamos en ti, Señor, llenarnos espiritualmente, Señor, para que seamos guiados, direccionados de una manera especial y sobrenatural como solamente tú los sabes hacer. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Damos la gloria al Eterno. Vamos todos a prender las camaritas para tomar una fotito. Eso. Ya yo estoy peinado. Amén. Eso. Una fotito aquí. Bendito Dios. Eso. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas, mis amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahí con ganas de ir a Maicao, ¿oyeron? Avise, pastor. No, tienen que avisarme a mí. Tiene que avisar, pastor, tiene que avisar para mandar a matar a un chivo. Eso, qué bien. Sí, tenemos ganas de ir. Ahí conversando con... Usted nada más tiene que ponerse de acuerdo con la pastora Daile y avisar. Eso.
Ahí estamos pendientes. Hay que hablar con la pastora. Ya yo hablé con ella, estoy esperando que Dios le dé la respuesta. Ajá, amén. Amén. Quedó algo inconcluso la vez que fuimos. Sí, señor. Para establecer la escuela profética, ya la intercesión Amén. profética, darlo más a fondo. Este lunes hicimos acá en la congregación de nosotros nuevamente por segunda vez la intercesión profética, pero solamente no fue guerra espiritual, sino intercesión profética, aunque uno hace énfasis ahí un poquito. Claro. Pero esta vez que vayamos allá vamos a hacer solo intercesión profética. Amén. Activando los dones, y va a ser más práctico que teórico. Amén. Para activar dones, ministerios, revelación, todo. Acá fue muy bueno porque todos, gente que nunca había tenido revelaciones ni visión, la tuvo. Hubo don de sanidad, personas que no sabían que tenían el don de sanidad, pudieron orar y enseguida hubo sanidad. Muchos que no sabían que eran profetas profetizaron. Amén. Amén. Con revelación y todo lo que Dios le iba mostrando, ellos iban profetizando. Entonces, eso fue de gran bendición. Teórico práctico, lo que el Espíritu Santo va activando enseguida, ponerlo en práctica. Amén. Eso es muy bueno. Ahí esperando que el pastor Isidro se ponga de acuerdo con la pastora Ailey, que Dios le dé la orden. Hay que orar por eso, Amén. Oren por eso, para ir allá nuevamente y comernos ese chivo. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas, que Dios les bendiga, mis amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. La unción Amén. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo siempre esté sobre sus vidas. Que haya un crecimiento mayor en ustedes, que el Espíritu superior que estuvo en Daniel repose sobre ustedes en el nombre de Jesús. Oh, santo, aleluya. Si alguno necesita sanidad ahora, reciba sanidad, reciba liberación en el nombre poderoso de Jesús. Reciban de Dios más. Oh, reciban de Dios ahora, unción de lo alto en el nombre de Jesús. Oh, santo, aleluya. Gracias, mi rey. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre son sus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Chao. De lo que el Señor se de nuestros corazones, eso esparcimos para ustedes. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Chao. Bye. Excelente.